¿Qué pasa después de la muerte? Explorando teorías y creencias en distintas culturas. La muerte es, sin lugar a dudas, uno de los mayores misterios de la humanidad. Es un fenómeno inevitable, una frontera desconocida que nos aguarda a todos. Durante miles de años, la humanidad ha intentado entender qué ocurre después del último aliento. A lo largo de los siglos, hemos tejido teorías, creencias y relatos para darle sentido a lo que parece un final absoluto. Sin embargo, la muerte sigue siendo un enigma, una puerta cerrada cuya llave jamás hemos encontrado. En diversas culturas y religiones, se han elaborado visiones diferentes sobre lo que sucede una vez que dejamos este mundo. Cada una de ellas, con su propio matiz, ha intentado arrojar luz sobre la oscuridad que rodea la muerte. Desde el juicio final hasta la reencarnación, pasando por la resurrección y los mundos espirituales, las teorías sobre la vida después de la muerte nos hablan de nuestros miedos, esperanzas y creencias más profundas. En este recorrido, exploraremos las creencias y teorías más fascinantes y misteriosas sobre lo que ocurre después de la muerte según diversas culturas, en un intento de desentrañar los secretos de lo desconocido. El misterio universal. La muerte, un umbral inalcanzable. La muerte ha sido siempre la gran frontera. El paso final, lo último que nunca podremos evitar. Si bien la muerte nos pertenece a todos, lo que sucede después sigue siendo un misterio sin respuesta definitiva. A lo largo de la historia, cada cultura ha tratado de arrojar luz sobre este umbral. Unos con relatos de cielos resplandecientes, otros con visiones oscuras de tormentos sin fin. Lo cierto es que, a pesar de nuestros avances, seguimos siendo incapaces de entender completamente qué sucede cuando la vida abandona el cuerpo. En todas las culturas, la muerte ha generado no solo temor, sino también un profundo sentido de curiosidad. Los seres humanos no solo temen lo que hay después, sino que, en su esencia, anhelan saber. Y en ese deseo por descubrir, las creencias sobre el más allá se multiplican, tejiendo un tapiz de esperanza, consuelo y, ¿por qué no?, de misterio inquietante. La visión cristiana, el juicio final y la promesa de la vida eterna. En la tradición cristiana, la muerte no es el final. Es una transición, un juicio que determina el destino eterno de cada alma. Según las escrituras bíblicas, tras la muerte, el alma es llevada ante Dios para ser juzgada. El juicio es el momento de la verdad, donde se revelan las acciones de una vida, y el destino final de cada ser humano se decide. Para los que han vivido con fe, el cielo les aguarda, un lugar de paz, gozo y comunión eterna con Dios. Sin embargo, para los que han rechazado a Dios, el infierno se presenta como un abismo interminable de sufrimiento. La promesa de la vida eterna en el cielo ha sido un consuelo para millones de personas a lo largo de la historia, ofreciendo esperanza en momentos de oscuridad. Pero el infierno, con su fuego eterno y su tormento, ha sido una advertencia aterradora. En las noches más oscuras, ¿quién no se ha preguntado qué ocurriría con su alma tras la muerte? El cristianismo promete la paz eterna, pero también deja un resplandor de incertidumbre para aquellos que se han desviado del camino. El Islam, la resurrección y el juicio divino. Para los musulmanes, la muerte es solo el principio de un viaje hacia el juicio final. El Corán enseña que, tras la muerte, cada ser humano será resucitado en el día del juicio, donde sus acciones serán pesadas. El destino final de cada individuo depende de su fe y de sus acciones en vida. Si se han seguido los preceptos de Alá, el paraíso,
con sus jardines de delicias infinitas, será el hogar eterno. Pero aquellos que no han seguido el camino recto se enfrentan a la condena eterna en el infierno, un lugar de castigo sin fin. Las visiones del paraíso en el Islam son deslumbrantes. Ríos de miel, jardines llenos de frutos y la cercanía de Alá. Sin embargo, el infierno es igualmente aterrador, un lugar de fuego, oscuridad y sufrimiento eterno. Esta dicotomía entre la salvación y la condena ha llevado a muchos musulmanes a vivir sus vidas con la esperanza de alcanzar la misericordia divina. Pero al final, la muerte permanece como un misterio que solo el día del juicio podrá resolver. Hinduismo. El ciclo infinito de la reencarnación. En el hinduismo, la muerte no es el fin, sino el comienzo de un ciclo infinito de renacimientos. La vida, la muerte y la reencarnación forman un proceso continuo llamado samsara. Según esta tradición, cada alma, o Atman, es eterna. Tras la muerte, el alma se libera del cuerpo y se reencarna en un nuevo ser. La forma en que esa alma renace depende del karma acumulado en vidas anteriores. El ciclo de reencarnación continúa hasta que el alma alcanza la moksha, la liberación espiritual definitiva que pone fin a este ciclo eterno. El objetivo de todo ser humano en el hinduismo es superar el deseo y el sufrimiento, trascender el ego y alcanzar la unión con el Ser Supremo. Sin embargo, mientras que algunos ven la reencarnación como una oportunidad para mejorar, otros la perciben como una condena interminable, un ciclo sin fin que solo puede romperse mediante la iluminación. Budismo. La ilusión del yo y el camino hacia el nirvana. Al igual que el hinduismo, el budismo enseña que la vida es un ciclo de nacimientos y muertes. Sin embargo, en el budismo, la noción de una alma eterna es rechazada. El yo, o Atman, es solo una ilusión creada por los deseos y las percepciones del mundo material. Al morir, lo que realmente desaparece es la ilusión del yo, y el ciclo de reencarnación continúa hasta que el individuo alcanza el nirvana. El nirvana es el estado de liberación, paz y serenidad absoluta, libre del sufrimiento y del ciclo de la reencarnación. En este sentido, la muerte no es vista como un final, sino como una oportunidad para liberarse del sufrimiento y la ilusión. Pero alcanzar el nirvana es un proceso largo y doloroso, que exige desapego, meditación profunda y la superación del ego. La muerte, entonces, no es un enemigo, sino una puerta hacia la paz. La visión judía, la resurrección y el mundo venidero. El judaísmo, una de las religiones más antiguas, ofrece una visión sobre la muerte y el más allá que ha evolucionado con el tiempo. Aunque las creencias varían dentro de las diferentes ramas del judaísmo, una de las ideas clave es la creencia en una resurrección futura. En los textos sagrados, judíos como el Tanaj y el Talmud, se habla de la promesa de un Olam Haba, mundo venidero, donde los justos vivirán en paz con Dios. Sin embargo, el judaísmo no ofrece una visión tan clara como otras religiones sobre el destino del alma después de la muerte. A lo largo de la historia, se han propuesto diversas ideas sobre la resurrección y la vida después de la muerte, desde un estado espiritual hasta una resurrección física. El concepto de Gehenna, que algunos ven como un purgatorio o un lugar de purificación, también se menciona, pero no hay un consenso absoluto sobre cómo es el destino final. Las creencias indígenas, el regreso al mundo espiritual. En muchas culturas indígenas, la muerte no es vista como un fin,
sino como un regreso al mundo espiritual. Los pueblos nativos de América, África y otras regiones creen que los espíritus de los muertos continúan existiendo, pero en una dimensión diferente, en un plano espiritual. El contacto con los espíritus de los ancestros sigue siendo una parte vital de la vida cotidiana. Rituales y ceremonias, como el Día de los Muertos en México, honran a los muertos y mantienen viva su memoria. En estas culturas, el más allá no es un lugar distante, sino un espacio donde los espíritus siguen presentes, guiando y protegiendo a los vivos. La muerte, entonces, no es una despedida definitiva, sino un regreso a la comunidad espiritual. El ateísmo y la ciencia. El final biológico. Desde la perspectiva atea y científica, la muerte es el fin de la conciencia. No hay vida después de la muerte, no hay almas ni espíritus, simplemente el cese de todas las funciones biológicas. La ciencia sostiene que, cuando el cuerpo muere, todo lo que somos, nuestras experiencias, nuestros recuerdos y nuestra conciencia, desaparecen. La muerte es un proceso biológico natural, sin ningún tipo de trascendencia. A pesar de esto, algunos ateos y científicos siguen explorando teorías sobre la conciencia y la posibilidad de que algo más exista después de la muerte. Sin embargo, la visión más generalizada es que la muerte es el cierre de un ciclo natural, sin más misterios más allá de lo biológico. El misterio infinito. Lo sabremos. ¿Algún día? A pesar de todas las creencias, teorías y visiones sobre lo que sucede después de la muerte, seguimos sin saber con certeza lo que ocurre. En cada cultura, en cada religión, en cada corazón humano, la pregunta persiste: ¿qué pasa después de la muerte? Tal vez nunca tengamos una respuesta definitiva. Tal vez la muerte en su infinita oscuridad nos dejará siempre en las sombras, sin la luz de la verdad absoluta. Pero mientras tanto, las historias y teorías sobre lo que ocurre después de la muerte seguirán alimentando nuestra imaginación, nuestras creencias y nuestra esperanza. Al final, el misterio de la muerte es parte de lo que nos hace humanos. Esa constante búsqueda de respuestas a lo desconocido, ese deseo profundo de entender lo que está más allá. Y aunque nunca sepamos con certeza lo que nos aguarda, lo que sí sabemos es que la muerte, al igual que la vida, es una experiencia compartida por todos los seres humanos. Y eso, en sí mismo, es un consuelo extraño, pero real.